esta historia de vida suena muy a empollona. Y yo lo que veo ante mí, te conozco algo, es una rockstar del emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa transición para acabar enfrentándote a una aventura de fondos de inversión externa, de emprendimiento, de empresa? O sea, todos esos conceptos que no nacen de serie en una mujer científica, que es lo que tú eras. He desarrollado mis conocimientos técnicos, lo necesario para poner en marcha mi negocio y para poder hacer lo que realmente me divierte, que es, pues bueno, fundar proyectos y quizá de algún modo demostrar que las cosas difíciles pueden ocurrir. Hay veces que tienes que adaptar tu proyecto a cumplir las necesidades o las características que requiere un fondo para invertir en tu proyecto porque quieres seguir adelante con él. Entonces, aprendes mucho de adaptación al medio, ¿no? Bueno, en BioHub lo que hicimos fue recuperar una antigua base de la Copa América y hoy en día es el hogar de 25 proyectos dedicados a la biotecnología, así como algunas empresas que ofrecen servicios a las empresas biotecnológicas. Al final, se trata de un lugar que tendría más que ver con un ecosistema donde se encuentran pues, emprendedores en diferentes fases.